Contacto en Jerusalén. Ron Castilla, un investigador privado español, viaja a la ciudad de Jerusalén, en Israel, para investigar las puertas dimensionales. Durante su estancia en la ciudad santa, el investigador se verá envuelto en una trama trepidante de aventuras. Bueno, vamos con un tema escandalizante. La poligamia es bíblica. En la Biblia no se prohíbe la poligamia. Son costumbres paganas las que han dicho que está prohibido. Y son las leyes modernas occidentales las que prohíben que un hombre tenga distintas mujeres o distintas esposas. Pero eso no es bíblico. En la Biblia está permitido la poligamia. En realidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, aunque hay personas que piensan que en el Antiguo Testamento sí estaba permitido, pero luego en el Nuevo Testamento, en tiempos más modernos, que estaba prohibido, pero no es así. Siempre estuvo permitida la poligamia en Israel. Lo que pasa es que dependía de la capacidad económica de la persona, del señor, de la casa. Hablamos siempre que es un hombre con distintas o con varias mujeres. Y entonces, en realidad, es un acuerdo entre personas, entre varias personas que acuerdan, pero siempre es un hombre con distintas mujeres. Esto no es una mezcla aleatoria o anárquica de varios hombres con... No. Tiene que ser siempre un señor o un hombre con varias mujeres. Entonces es permitido y está en relación, en función con la capacidad económica que ese hombre tenga. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras, hay un texto que por eso se ha confundido mucho, en donde el apóstol Pablo dice que recomienda, exhorta a que los responsables, se puede traducir como obispos, o los responsables o los dirigentes de las comunidades, vamos a decir, de las iglesias o comunidades cristianas que había en las distintas ciudades, por Asia Menor, por todas partes, pues decía que se recomendaba que estos responsables religiosos que fueran maridos de una sola esposa. Es decir, entonces ahí se ha derivado y se ha interpretado como que el cristiano o el creyente que tiene que tener solamente una esposa, pero eso no es cierto, ese razonamiento no es verdad. Se refiere a que el dirigente o las personas que dirijan, que tengan bajo su responsabilidad la dirección de una comunidad, una gran comunidad cristiana o de creyentes, que como está muy ocupado, que se tiene que centrar mucho con esa responsabilidad que tiene para atender a toda esa comunidad, pues se recomienda que por lo menos que tenga sencillamente pues una esposa o una mujer. ¿Para qué? Porque si tiene muchas esposas y muchas mujeres, pues entonces se va a distraer con todas esas esposas, se va a distraer y se va a ocupar de sus mujeres y al final va a descuidar a la comunidad cristiana creyente, Entonces por eso se recomienda, pero solo en el caso de esos máximos dirigentes, o sea, de los que dirigen, de los pastores, obispos, de los responsables, de los líderes que dirigen esas comunidades religiosas, Bueno, también esto tenía una explicación en que en aquellos tiempos en Israel no existía la seguridad social que hay, por ejemplo, aquí en España, de que hay una seguridad social, una protección económica a, por ejemplo, mujeres, señoras que se quedan viudas. Entonces el sistema social pues del Estado protege a esa mujer y habitualmente pues a lo mejor pues son señoras que están viudas y tienen ya sus casas, tienen sus pisos, sus casas, tienen su apaño económico y tienen su pensión y, o sea, están bien, hay una seguridad social y más o menos pues viven, Pero en el antiguo Israel no era así, no había seguridad social.
Entonces, muchas veces el quedarse viuda a una mujer significaba pues prácticamente casi ser quedarse como una mendiga, o sea, vivir de la mendicidad o quedarse pues en la calle. Entonces muchas veces pues señores pudientes, poderosos, pues recogían a algunas mujeres para llevárselas a sus dominios, a sus casas, pero más que nada no porque quisiera tener una relación con esa mujer, porque ya tenía a lo mejor varias, tenía 3 o 4 mujeres, pero no era por una cosa de pareja conyugal, para tener relación con esa mujer ni nada, sino simplemente era para recoger a esa mujer, porque había pues señoras que, pues por lo que fuera, ¿no?, y que quedaban viudas o quedaban desvalidas y estaban pues casi pues en la miseria y pues como mendigas. Entonces era una acción para recoger a esas mujeres y llevarlas a sus casas. Se habla de que el rey David y el rey Salomón pues tenían cientos de mujeres, esposas, pero bueno, en su calidad como rey. Pero aquí volvemos al mismo tema. Muchas veces, claro, no es que fuera a tener relaciones íntimas, personales con cada una de ellas, es que muchas veces, como era un señor poderoso, que económicamente pues tenía poder y tenía dominios, tenía pues terrenos, propiedades, casas, etcétera, palacio. Entonces era muchas veces para recoger a mujeres que se quedaban sin protección social, que se quedaban sin familia, entonces pues se recogía. No quiere decir que fuera a tener relaciones con esas mujeres. Entonces eso forma parte también de esa mentalidad de la poligamia, que era un señor con distintas mujeres. Pero también existía lo que es la poligamia normal, es decir, que un hombre pues que podía tener varias mujeres, 2 mujeres, 3, 4, lo que sea, si había un acuerdo entre ellos, y entonces si económicamente pues tenía un poder económico suficiente como para mantener a esas mujeres, y si eso no causaba disputas ni problemas entre ellos, pues estaba permitido. De modo que bíblicamente es correcto, la poligamia es bíblica.